Escándalo, sin duda, la nota de The Guardian sobre Pegasus el día de ayer, bueno, este fin de semana. Y fíjate que yo recuerdo en la época Said Badwan de Enrique Peña Nieto, que yo lancé esa noticia de Pegasus en México. Y me hablaron con una amenaza importante a decirme o bajas esa nota o la bajas o te atienes a las consecuencias de subir esa información. Porque esa información no debe de ser pública, punto. ¿Te entendiste o no entendiste? Porque si no entendiste, pues vas a entender a madrazos. Y hoy me doy cuenta que The Guardian pues saca nuevamente esta nota. Yo tuve la lista de los periodistas en aquel tiempo, en la época de Enrique Peña, de cómo entraba ese virus en sus teléfonos y quiénes eran esos tales por cuales. Pero no solamente fueron periodistas. A mí la nota me la mandaron bajar porque mencioné a los periodistas. Pero no solo eso, a los usuarios, a mexicanos, vigilados por el gobierno. El gobierno decidido a vigilar y quitarle la privacidad, el derecho a la libertad y a la privacidad de miles de mexicanos. Te escuchamos, Said Badwan, cuéntanos. Mi familiar, este es un tema que tenía muchas ganas de platicar contigo y es que es brutal. Justamente lo que comentas es lo que está publicando The Guardian, que es la lista de estas personas que fueron afectados por este software espía de ciberinteligencia que contrata el gobierno mexicano a la autoridad israelí, que se contrata desde la época del gobierno de Enrique Peña Nieto y a lo que se tuvo acceso en un leak al Snowden es a esta información que tú comentas, ¿no? Que por más que te hayan hecho bajar la nota anterior, pues esta otra ya está. Y ya esto desmitifica, ¿no? Esta idea de que, pues el que nada debe, nada teme, que no, que cómo te van a estar espiando, que cuál importancia vas a tener tú para el gobierno, etcétera. Pues resulta ser que de casi todo para lo que trabaja esta organización israelí que se llama NSO, que es la que provee de estas armas de espionaje masivo a gobiernos de todo el mundo, es una empresa israelí, por así decirlo, porque está operando pues de esta forma, ¿no? Como empresa, casi el 40% de toda esa infraestructura, de todos los recursos de Pegasus se destinaban a México. O sea, espiaban, por ejemplo, a las familias reales en Emiratos Árabes Unidos, cosas por el estilo, pero casi todo, o sea, de las 50,000 personas que espiaba Pegasus, 15,000 estaban en México. O sea, a ese nivel, o sea, es una cosa brutal. Uno, mi familiar, y dos, nosotros conocemos de este leak porque se encargó Amnistía Internacional a través del proyecto Pegasus, porque justamente se liqueó, alguien supo y se creó esta non-profit en Francia que se llama Forbidden Stories, donde entre ellos está el medio The Guardian y hay varios otros medios. Pues resulta ser que gracias a eso tenemos una idea, Fer, tenemos una idea de qué rayos está pasando. Pero Pegasus no es el único software Exacto, espía que existe. exacto. Se volvió el famoso, pero no es el único. Es del que tenemos información, es en el Exacto. que metieron la pata y por eso sabemos quiénes están en esa lista, ¿no? Y podemos saber que está siendo espiada, que las cosas que decimos, pues hay alguien del otro lado en el gobierno viendo qué opinamos del gobierno, qué decimos, qué etcétera, y pues que puede haber consecuencias de eso, ¿no? Tristemente, no se sabe si está relacionado con la muerte o no, pero pues hay periodistas en México, que tú sabes que es el país donde más matan periodistas, donde más pasan cosas raras, donde terminan encarcelados y nadie sabe por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que es un tema que venimos arrastrando desde hace demasiados años. Y bueno, esta firma NSO israelí solamente vende su software a gobiernos y no necesariamente a gobiernos federales, ¿no? Un gobierno local puede tener acceso a esto, etcétera, ¿no?
Pero a ver, esta es una de las firmas israelíes de ciberseguridad, que hay muchas. Siguiente, con un pequeño vistazo a la Deep Web, ya hemos platicado de ese tema antes aquí en el programa, pues te das cuenta de que hay muchas empresas que no necesariamente le venden solo a gobiernos, ¿no? Por Exacto. ejemplo, pues muchas empresas rusas, ¿no? Y de nuevo, estas son las famosas. La empresa podría estar aquí en México y pues con toda facilidad yo triangulo, hago que parezca que estoy en Rusia y ya como existe este sesgo de que se cree que ahí es donde están estas empresas que se encargan de dar estos servicios, ya nadie investiga más porque creen que están allá y fin. ¿Y quién más puede tener acceso a esta información? Por ejemplo, delincuentes Claro. pueden tener acceso a todo en tu celular, pueden decirte, ¿cómo crees que estas estafas de que habla alguien desde la prisión y te dice todos los datos de con quién hablaste hace un ratito, de a qué horas, es qué cosas, etcétera, etcétera? Pues es que tienen un espía que tú no te deshaces de él nunca, que trae tu GPS todo el tiempo activado, que escucha todo lo que dices, que ve tus conversaciones. Bueno, ¿Qué si más en el información pueden 2018, necesitar? Said, imagínate, si en el 2018 el hombre más poderoso del mundo había sido hackeado, ¿no? Jeff Bezos, bueno, pues ¿qué nos quedaba a nosotros, no? Imagínate. Y la cosa es que es extraordinariamente fácil hackear a alguien, Fer. O sea, Sin imagínate, si duda. quisieran hackearte en imagen, o sea, por más que generalmente estos exploits ocurren, estos hackeos, por un error de la persona. Y digo generalmente porque no es cierto. Muchas veces, o sea, muchos, los que están coludidos con el gobierno, como Pegasus, tú sabes que las empresas están obligadas por ley a darle al gobierno la información que soliciten por cualquier tema que ellos consideren importante para la seguridad nacional. ¿Y qué es importante para la seguridad nacional? Lo que el gobierno considere. Y de todo el mundo, no solo de México. Digo, ya tenemos claro que en México ha ocurrido y quién sabe si sigue ocurriendo, pero pues lo más probable es, digo, que en todo el mundo ocurra. Por ejemplo, todo este tema que tiene Estados Unidos de molestarse con las empresas chinas es porque le quieren compartir la información no solamente al gobierno estadounidense, sino también al gobierno chino. Por eso todo este tema y este drama que traía Trump con plataformas de redes sociales altamente descargadas de origen chino como TikTok, que en realidad pues Biden no está haciendo mucho escándalo al respecto, pero la cosa es que sigue haciendo lo mismo. Huawei sigue en una lista vetada de la empresa de celulares, sigue en una lista vetada de empresas que no pueden hacer negocios con Estados Unidos, etcétera. Entonces, en realidad sí hay este tema, este bloqueo por el tema de la información. Y si el gobierno dice, todos los iPhones quiero que me mandes toda la info porque considero toda la info relevante para la seguridad nacional, porque eso es lo que hacen las agencias de inteligencia, se las tienen que dar. Y como viene de origen, o sea, no es como que si tú no le das clic al enlace malicioso que no sabes qué onda, pues ya te salvaste, porque ya viene de origen. Y esta información de origen es hackeable también y es más fácil de lo que parecería. Por ejemplo, por más que tengas capacitadas a las personas, por más que tengas ingenieros que jamás le darían clic a un enlace sin sentido, que es como te hackean, ¿no? Que te mandan un SMS, un correo, un algo, es una de las formas más fáciles, pero no es la única, que te mandan uno de estos enlaces con Sí, información que es solo tú abrir una podrías foto. saber, ¿no? Es abrir una foto. Así Es tipo tan de... sencillo. Y bueno, a través de un Bluetooth puedes hackear un teléfono. Es muy fácil, Y, mi querido Said. No les y vamos a no se decir cómo, necesitan pero es muy permisos. fácil y no se necesitan permisos. Y no se necesita que sea a ti. Por más que tengas personas capacitadas, por más que tú digas, yo jamás le daría clic a un enlace fraudulento, Sí, bla, no bla, lo bla, sabes. etcétera. Una, no lo sabes. Dos, cualquier persona en tu red inalámbrica, cualquier persona que use tu red inalámbrica, acaba siendo parte del blanco. Por ejemplo, imagínate que en donde trabajas, no lo sé, supongo que en muchos lados hay guardias de seguridad o hay personal Sí, de claro. limpieza Sí, que sí. rota, que no es el mismo un día que al día siguiente, ¿no? Y que entonces entre ellos se pasan las contraseñas del internet y uno de ellos sí le da clic a todo lo que le mandan. Y entonces ya está en la red y entonces ya pueden snifear las Exacto. contraseñas y entonces ya pueden modificar el software del firmware que está en tu router y entonces ya tienen acceso a todo y entonces ya te lo instalan sin que te enteres, Es increíble. porque es Sí. como funciona. Entonces, pues qué fácil es hackear a Jeff Bezos. O yo te lo dije, ¿te acuerdas
que yo fui el primero en decir qué había pasado con el hackeo de Twitter, que dije por cómo son las cosas, Es etcétera, un chavo etcétera. Es un de adolescente. 16 años o de 13, ¿no? Algo así. Y lo dije y unos días después, ¡pum!, se confirma. Pues es lo mismo con esto, Fer. O sea, es más fácil entrar por esta capa, que es la capa cero, que es la de las personas. Entonces, pues voy a estar dejando en mis redes sociales, estoy como @elhombrerobot, todo junto, así me pueden buscar. Voy a estar dejando algunos consejos de ciberseguridad, cómo podemos protegernos de estas cosas. Voy a repetir la página que te dice cómo saber si te han hackeado previamente. Y pues bueno, Fer, yo me quedaría con preguntarte cómo te sientes, porque tú que tienes acceso a los contenidos de esa lista que en los próximos días va a estar revelando Amnistía Internacional, pues nos vamos a enterar de ciertas cosas que no son sorpresa, ¿no? Cosas que tocan fibras muy cercanas y que es el coraje de saber que no nada más es la persona de Exacto. interés, ¿sabes? Es la familia, como ya está confirmado, por ejemplo, con Carmen Aristegui, que pues es no solo a ella quien espiaba, ¿no? Sino a toda su familia. Entonces, Es un gran tema, mi querido Said Badwan. Ya no nos va a dar tiempo ni de comentar ni de responder. Tenemos anuncios QTF, @elhombrerobot para más datos.